Muy bien, un cordial saludo, muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan, que están allí viendo esta transmisión. Y estamos aquí ya en el momento del repaso de nuestra lección. La lección número 10, titulada Completos en Cristo. Así que bueno, vamos a compartir en este momento lo que hemos aprendido, vamos a tratar de socializar lo que el Señor nos quiso enseñar durante esta semana en esta lección. Y bueno, estamos aquí con nuestro hermano Beto. ¿Cómo ha estado, hermano? Muy bien, hermano John. Buenos días y buenos días a nuestros hermanos que nos acompañan desde las diferentes plataformas. Sí, efectivamente vamos a estudiar o vamos a extraer lo que fueron las enseñanzas de esta semana. Bueno, sí, señor, claro que sí. Entonces, vamos a pedirle allí a los amigos y hermanos que nos acompañan en la transmisión, pues que se puedan también unir a nosotros en este momento del estudio de la escuela sabática, y pues vamos a iniciar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque tú nos llamas, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, a la unidad, a estar cimentados, Señor, firmemente en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos poner nuestra mirada en Cristo y poder seguir el ejemplo de Él, poder seguir sus enseñanzas, que son prácticas, que son claras, que cualquier persona las puede entender, Señor. Y ayúdanos para que estemos en el camino correcto, que podamos caminar en la verdad total, que nos apartemos, Señor, de toda sutileza, de toda trampa, de todo engaño del enemigo, Señor, que nos quiere enredar, nos quiere hacer ver las cosas diferente, y que podamos estar firmes en Cristo, quien es la sabiduría. Danos tu compañía y tu bendición, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Entonces, en esta lección tenemos allí como texto base, es Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Entonces nos dice así: por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Son textos bastante dicientes, muy interesantes en cuanto a las problemáticas que estaban afrontando en ese momento, pues allí los hermanos de Colosas. Y pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su preocupación, ¿verdad?, de que la iglesia estuviera en el camino correcto, que estuvieran cimentados en la verdad, que estuvieran unidos como hermanos, como pueblo, pues entonces da una serie de consejos, ¿verdad, hermano Beto? Muy prácticos, muy sencillos, muy adaptables y muy concernientes pues a nuestra actualidad, aunque fueron escritos hace mucho tiempo, pero la palabra de Dios pues tiene ese poder y esa capacidad de enseñarnos, y sabemos claramente que esas enseñanzas pues son también para nuestros días. Totalmente, hermano John. Es de resaltar que definitivamente Pablo en Colosenses 1 pues tenía la preocupación de que el pueblo de los colosenses creciera en el amor de Cristo, que se cimentaran en la verdad. Y en este capítulo 2, en esta lección de esta semana, nos lo dejó bien claro y nos da esos consejos, como lo decía el hermano John, para que nosotros, no solamente los colosenses, sino para nosotros, también crecer en el amor de Cristo, cimentarnos en la verdad y de esa forma evitar ser engañados. Claro que sí. Bueno, y como en ese tiempo y también en la actualidad, pues el enemigo siempre ha tratado de hacer su parte, ¿no? Introduciendo en la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, falsos maestros, introduciendo falsas ideas erróneas, equivocadas en cuanto a las enseñanzas que impartió nuestro Señor Jesucristo. Allí, bueno, la lección nos decía que esos errores eran enseñados por falsos maestros, y esos errores teológicos pues se conocen con el nombre, por ejemplo, de filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de hombres, elementos mundanos, etcétera. Son algunas de las expresiones que encontramos allí en esta carta a los colosenses, para que nosotros podamos entender
a qué tipo de cosas o de situaciones se estaban enfrentando estos hermanos. Así que ustedes saben pues que lastimosamente el enemigo también tiene su astucia y siempre desde el principio de la historia ha tratado de tergiversar el mensaje de Dios, que las personas estén confundidas, que tengan dudas, que no entiendan realmente las cosas como son. Y bueno, algunas de esas falsas enseñanzas implicaban por lo menos la circuncisión, la observación de fiestas religiosas y ciertos rituales de purificación muy propios del judaísmo, ¿sí? Pero que cuando nosotros miramos y analizamos lo que esta lección nos está enseñando, nos va a decir precisamente que estas cosas que eran una sombra, ¿sí?, tuvieron un cumplimiento, una realidad en la vida de Cristo, y que todos estos mandamientos de hombres, todas estas tradiciones, pues quedaron allí abolidas, realmente quedaron abolidas en la cruz, mas no se está refiriendo a los 10 mandamientos, a la ley moral, como tal vez algunas personas lo han malinterpretado. Esos falsos maestros de los cuales pues, nos habla allí en la lección, dice que eran personas muy religiosas, eran personas que tal vez eran sinceros, tenían intenciones, pero que hacían daño a la iglesia, a los hermanos, pues al introducir este tipo de ideas, como por ejemplo decirle a las personas que aún aceptando a Cristo era necesario seguir circuncidando, la circuncisión literal, ver todas estas fiestas religiosas, hacer todos los rituales de purificación propios del judaísmo. Y entonces algunos de ellos vivían una vida de autodisciplina severa, ¿sí? Se sometían a toda esta serie de ceremonias, tenían una sobriedad extrema, renunciaban a los placeres terrenales y eso con el fin de alcanzar una mayor espiritualidad. Pero, hermano Beto, pues nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios y que por más cosas que hagamos tal vez para ganar santidad, pues nunca es posible, ¿no? No la vamos a lograr definitivamente porque la gracia es lo único que nos salva, ¿sí? La gracia de Cristo. Pero de igual forma, sí es importante resaltar que esa gracia es una gracia que me lleva a obedecerle, a hacer su voluntad, a vivir para agradarle. Muy bien, hermano John, hay varios consejos, ¿no? Y dentro de esos consejos, el primer consejo que nos da la palabra de Dios habla acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Qué podemos decir de cómo adquirimos esa sabiduría? Claro que sí. Bueno, en esta primera parte o este primer consejo que nos habla allí acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios, nos dice, por ejemplo, en Colosenses, allí en el capítulo 2 y el versículo 3, dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que partiendo de eso, pues nosotros, como nos enseña la Biblia, pues debemos poner nuestra mirada claramente en Cristo Jesús. A veces nosotros o hay hermanos que cometen el error de poner solamente su confianza o su mirada en líderes terrenales, en cierto orador, en ciertos pastores. No estoy diciendo que eso sea malo, que sea pecado, pero que lo más importante es que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, que aprendamos claramente las enseñanzas que Él nos ha dado, porque este texto nos dice claramente que solamente en Él es que está la verdadera sabiduría. Y Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que si seguimos claramente lo que Jesús nos enseña, si estamos en sintonía con Él, pues vamos a poder comprender y tener esa sabiduría correcta para tener un discernimiento claro de todas estas grandes verdades que hay en la palabra de Dios, ¿no? Entonces nos dice, bueno, que en esta primera parte o este primer consejo, que Dios, que Jesús, es el que nos da la convicción y el entendimiento. La palabra de Dios dice que lo espiritual se debe analizar espiritualmente, ¿verdad? Ahí no hay cabida para razonamientos humanos, para lógica humana, ¿sí? Porque a veces nosotros cometemos el error y lo que queremos es someter lo que ya está claramente en la Biblia a nuestras ideas o conceptos humanos, pero así no debe ser. Antes nosotros somos los que debemos someternos todas las
ideas, presuposiciones que tengamos, debemos someterlas a lo que la palabra de Dios nos dice y permitir que sea ella quien nos enseñe, ¿no? Perfecto. Aquí yo quiero resaltar dos palabras, sabiduría y conocimiento. Sí. Es importante tener el conocimiento real de Dios. Pero ¿cómo lo adquirimos? La palabra de Dios, hay un versículo que dice, escudriñad las Escrituras, porque en él os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice Jesucristo, definitivamente en Juan 5:39. Pero hay algo importante, cuando dice escudriñad, no es sencillamente leer. Está hablando de examinar, está hablando de investigar. Y en esa investigación, en ese pasar tiempo a través de la investigación, del conocimiento de Dios, es que le vamos a conocer. Y la otra palabra es la sabiduría. Hay algo importante también aquí acerca de la sabiduría. Colosenses 1:9 dice acerca de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y Efesios 1:17 habla de que debemos tener espíritu de sabiduría. ¿Y ese espíritu de sabiduría de dónde viene? De lo alto, definitivamente. Dice que si alguno es falto de sabiduría, pídaselo a Dios, dice Santiago 1:5. Entonces, en ese orden de idea, cuando nosotros le pedimos a Dios esa sabiduría, estamos seguros, como lo dice Santiago capítulo 3, verso 17, que esa sabiduría que viene del alto, que tiene, de lo alto, que tiene varias características. Yo quisiera, hermano John, que me colabore leyendo ese versículo, Santiago 3:17, porque son características que tiene realmente la sabiduría que viene de lo alto. Claro que sí. Santiago 3:17 nos dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Interesante. Muy interesante desde el punto de vista de que si nosotros comenzamos a analizar esas características de esa sabiduría que viene de lo alto, entonces vamos a entender qué clase de sabiduría pensamos que tenemos nosotros. Y cuando vamos a ese punto, entonces vamos a sentir, si realmente nos damos cuenta que la sabiduría no tiene esas características, nos vamos a dar cuenta que necesitamos pedirla de lo alto. Después de todo, dice, pídalan, y el único que puede darla es Dios, y Dios está dispuesto. Claro que sí. Bueno, me parece muy interesante ese aporte y esa cita, ¿no? Donde nos dice que la sabiduría que viene del cielo es pura, porque a veces cuando se mezcla o se introduce el elemento humano, siempre por más que tengamos la buena intención, por más que tratemos de ser sinceros, siempre tenemos la tendencia a equivocarnos o a malinterpretar las cosas, ¿no? En cambio, si nosotros nos ponemos bien en sintonía, si estamos atentos a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos está enseñando, si oramos claramente pidiendo la dirección de Dios y como usted lo decía ahorita, si pedimos sabiduría, el Señor nos dice claramente, si usted es falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él se la va a dar sin reproche, ¿sí? Porque lo que más Dios quiere es que nosotros tengamos las cosas claras, que estemos cimentados en esa verdad. Y bueno, también en esa primera parte o en ese primer consejo, pues allí nos dice que el deseo de Pablo no era solamente ayudar a los creyentes, a los miembros de la iglesia de Colosas, a que reconocieran las falsas enseñanzas, sino también que se mantuvieran unidos, ¿sí? Porque es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Si hay sabiduría, si hay un espíritu de sabiduría, si permitimos que Dios sea el que nos oriente, nos guíe, el que nos aconseje, pues indudablemente nos va a llevar a esa unidad, si todos vamos por ese camino. Pero si alguno de pronto quiere ir por otro lado, ¿cierto? Confiando más en cierto escritor, en cierto autor o en cierto orador, pues ahí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Perfecto. Ahora, si hemos pedido la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, y tenemos el verdadero conocimiento de Dios, seguramente es difícil que vayamos a ser engañados, porque tenemos el conocimiento correcto, tenemos la sabiduría que viene de lo alto para discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Claro que sí. Y bueno, también en esa primera parte nos habla algo muy importante acerca del orden, ¿sí? Una cosa lleva a la otra. Si Dios nos da la sabiduría,
pues va a haber orden, va a haber armonía dentro de la iglesia, no va a haber cabida a malas interpretaciones y a veces pensamos que esas problemáticas solo eran allá, en ese tiempo, pero la verdad es que hoy en día también la iglesia lucha con estas falsas doctrinas o falsos maestros, ¿no? Que se muestran a veces bien intencionados, pero que tratan de tergiversar y de confundir a las personas. Así que esa parte es muy importante y nos hace una pregunta. Dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con la necesidad de orden en tu propia vida espiritual? ¿Sí? Si el Señor realmente es el que está al control de mi vida, si busco constantemente esa sabiduría, si busco estar en contacto con esa fuente de la sabiduría, pues en mi vida va a haber claridad, ¿cierto? Voy a tener orden, también todo lo que tiene que ver con aspectos teológicos dentro de la iglesia, pues va a haber claridad y va a haber armonía. Perfecto. Bueno, dice el hermano John, de una cosa lleva a la otra, y la primera parte acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios nos lleva a la segunda, que tiene que ver con arraigados y cimentados en Cristo. Hay algo importante, cuando habla de arraigados, tiene una connotación de cimentados, una connotación de enraizados. O sea, Sí. ese sería el significado. Pero hay otra parte importante, Colosenses 2:7, Pablo usa esa especie de metáfora, una metáfora de viendo los cristianos, pero son unos cristianos como cimentados, como arraigados, como enraizados en Cristo. Y por eso hay varios ejemplos. Esos ejemplos de Isaías 61:3, en la última parte donde dice que son como árboles de justicia plantados. Y de igual forma otro ejemplo lo encontrábamos en Mateo 3:10, en la última parte, todo árbol que no da buen fruto será cortado. Esa metáfora acerca de los árboles me lleva a mí de igual forma a analizar, como lo decía 1 Corintios 3:6, en la cual Pablo le habla a los corintios y les dice, yo planté, Apolo regó, pero fue otro el que dio el crecimiento. dio el crecimiento y otro el que cosechó. Entonces, en ese orden de idea, hermanos, es importante resaltar que cuando nos habla de la importancia de arraigarnos y cimentarnos en Cristo, es una realidad que debemos vivir. Debemos tener una cimentación clara y real en el único que es la piedra angular, Cristo Jesús. Y yo quiero, quitándole la palabra al hermano John, compartir con ustedes algo importante, y es acerca de la historia de un presidente de los Estados Unidos. Ese presidente James Garfield, quizás la pronunciación no es la mejor, pero dicen que él cuando era maestro, antes de ser presidente en Ohio, él enseñaba a alumnos del bachillerato y en cierta ocasión se le acercó un padre de familia y le dice, bueno, que yo necesito que usted le quite tanto peso en la enseñanza, que acorte la enseñanza, que acorte los conocimientos y de esa forma mi hijo termine de graduarse más rápido. Entonces él le dice, claro, yo puedo hacerlo, pero antes reflexiona en lo siguiente, ¿qué es lo que quieres hacer de tu hijo? Porque cuando Dios quiere un árbol fuerte que resista los embistes del tiempo y de la naturaleza, se toma su tiempo y entonces Él crea un árbol que sea de aproximadamente 100 años, que es lo que dura este árbol. Y esos árboles son árboles fuertes, pero si usted quiere una calabaza, sencillamente se va a tomar solamente 2 meses. Entonces, podríamos reflexionar que definitivamente Dios lo que quiere es un plantío del Señor, un plantío completo en Cristo, aferrándose a sus enseñanzas, viviendo para honrarle y para glorificarle, y no solamente un plantío artificial que solo es real en la imaginación. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que Dios quiere es que vayamos a Cristo, nos cimentemos en sus conocimientos, en lo que Él desea para nuestra vida, porque al fin y al cabo, conocer a Cristo es lo que nos lleva a la vida eterna, a obtener la vida eterna. Claro que sí, bueno, muy interesante ese aporte, hermano Beto.
Y pues realmente esa es una realidad, ¿no? A veces con esas ilustraciones sencillas pues podemos entender y comprender un poquito más. De hecho pues la Biblia está lleno de eso, de esas ilustraciones que son sencillas, prácticas. Y el Señor lo quiso hacer de esa manera, ¿verdad? Representándonos a nosotros como una planta, ¿sí? Que está allí cimentada, que va cogiendo buena raíz, pero nos damos cuenta que ese es un proceso de tiempo, ¿no? Esa madurez espiritual pues no la conseguimos en 15 días ni en un mes, por más que nos esforcemos y tratemos de leer y de prepararnos, sabemos que todo conlleva un buen tiempo para adquirir esa madurez espiritual, para estar bien cimentados, arraigados y pues creciendo, ¿no? Como una planta que necesita de todos estos elementos naturales, ¿no? Como el aire, como el sol, el agua, para que cada día crezca y se fortalezca. Y es verdad, cuando uno ve un árbol grande, ¿cierto? Robusto, pues ese árbol que lleva años está allí fuerte, ha echado buenas raíces profundas y ese árbol, por más que haya un buen ventarrón, ese árbol no se va a caer porque está bien cimentado. Entonces también de esa manera nosotros, si estamos bien cimentados en los conceptos bíblicos, claro, en la parte teológica también correctamente, pues ningún viento de doctrina, ninguna otras enseñanzas erróneas nos van a confundir, ¿verdad? Porque como lo dice allí, estaremos bien arraigados en Cristo. Amén. Pero yo recuerdo una enseñanza que decía un predicador y decía, es que la conversión es un milagro de un momento, pero la espiritualidad o la santidad es un trabajo de toda una vida y es una realidad que debemos vivir. No nos afanemos, sencillamente vayamos a Cristo. A veces comprendemos que debemos nosotros hacer cambios y los cambios los debe producir es Cristo en mí, porque cuando Cristo es el que produce los cambios en mí, son cambios duraderos, porque quizás algunos pueden hacer cambios, pero más temprano que tarde pueden cambiar de opinión, pueden dejarse llevar por los vientos de doctrina, cualquiera los puede engañar porque nunca estuvieron cimentados en el verdadero terreno que se necesita, que es Cristo Jesús. Claro que sí, muy bien. Y bueno, ahí también en ese consejo, en ese segundo consejo, pues que es de la parte del lunes, también debemos entender algo que nos enseña y está muy claro, ¿no? Y es que la salvación no es una teoría, no es un concepto, no son doctrinas, sino que es una persona. Y eso es lo que a veces tal vez desanima a algunas personas, ¿no? Porque quieren de pronto vivir del sensacionalismo, quieren ir de pronto hay personas que van de iglesia en iglesia, ¿no? Probando. No, voy a estar en esta iglesia y voy a probar y si me tratan bien y si los hermanos son amables y si me gusta cómo es la alabanza y si me gusta cómo son las predicaciones, pues me quedo. Y no, hay personas que van así, después van a otra iglesia y no, dicen, no, es que aquí no se siente la presencia de Dios o no se siente la presencia del Espíritu Santo porque no hay como lo que tal vez ellos piensan en su lógica, que es lo que uno debería sentir o experimentar. Pero allí nos damos cuenta que la verdadera santidad o la vida espiritual no se trata tanto de emociones, ¿no? De emociones o de saber si en esta iglesia presentan un mensaje fascinante, ¿cierto? Llamativo, de una manera, sino que claramente nos dice que la salvación es una persona. Y nosotros entonces, teniendo en cuenta eso, debemos es seguir a Cristo de la manera sencilla y humilde como Él pide que lo hagamos, aceptando sus enseñanzas, siendo fieles, teniendo convicción en lo que ya hemos creído, en lo que ya hemos aprendido. Y entonces, pues allí nos decía también en esta parte, ¿no? Por sobre todo, aceptar a Cristo implica un sacrificio, implica también una parte de nosotros y es morir al yo, ¿sí? Es algo que nos cuesta, que sabemos que no es tan fácil, porque como decíamos ahora, a veces quiero que predominen mis pensamientos, las presuposiciones teológicas tal vez que yo tengo, pero no, lo que la Biblia nos enseña es que yo debo someterme a la voluntad revelada en la palabra de Dios, en que debo morir al yo, de que debo negarme a mí mismo y permitir que sea Dios el que me instruya, el que me enseñe
y pues en esa manera también alcanzamos la unidad, la unidad. Confianza en Cristo, morir a yo. Nadie puede morir a yo si no confía en Cristo, que le entregue todas sus cargas, que le entregue todos sus problemas, que definitivamente esté dispuesto a ir más allá. No solamente a confiar en las cosas que uno puede hacer, pero ese morir al yo debe ser una realidad para todo ser humano, para todo cristiano. Sin eso definitivamente nunca podemos confiar en el único en el cual lo debemos hacer, que es Cristo Jesús. Así es, muy bien. Y entonces, cuando morimos al yo, cuando nos entregamos, cuando realmente aceptamos con humildad a Cristo, estamos aceptando sus enseñanzas. Entonces, ya hemos dicho, la salvación es una persona, no es un concepto, no son teorías. Sin embargo, cuando seguimos a la persona correcta, que es la salvación en este caso, pues también, obviamente, debemos seguir y aceptar sus enseñanzas. Y lo contrario, ¿cierto? Rechazar a Cristo significa aceptar enseñanzas no bíblicas que hoy por hoy pues predominan también en muchas iglesias, en muchas denominaciones, donde sí pueden tener una alabanza llamativa, pueden tener unos grandes oradores, pero que realmente en muchos lugares no están enseñando cosas conforme a la palabra de Dios, sino que son enseñanzas no bíblicas. Perfecto. Hay otra enseñanza u otro consejo que nos da Pablo, y es acerca del entendimiento, llegar a entender realmente lo que se clavó en la cruz. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz, hermano John? Bueno, muy bien. Allí, pues para eso tendríamos que repasar un poquito más. En el mismo capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 al 15. Entonces allí nos dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, y en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, allí el Señor nos quiere dejar algo muy claro, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente quedó clavado en la cruz? Entonces se nos hablan de ordenanzas, ¿cierto? Se nos habla de una deuda, ¿sí? Y lo asemeja a un documento legal, y ese término, esa palabra, se podía utilizar para los dos aspectos, ¿no? El aspecto legal ya en el ámbito humano, pero también en el aspecto eclesiástico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay un acta, dice, la cual nos era contraria. Dice que la ley de Dios pues nos condena. Como la ley de Dios es un espejo, la ley de Dios no tiene la capacidad de salvarnos, ¿sí? Pero sí nos muestra el pecado, nos muestra la condición en la que estamos, y por eso dice que era un acta que estaba en contra de nosotros, nos desfavorecía, porque siempre que miramos la ley de Dios nos damos cuenta que no hay nada bueno en nosotros y que humanamente con nuestro esfuerzo pues no podemos digamos cumplir esos requerimientos o pagar esa deuda, ¿sí? Fíjese que estos versículos, sobre todo el 11, el 12 y el 13, se explican a ellos mismos. Porque si nosotros llegamos a decir que lo que se clavó fue prácticamente la ley del Sinaí, entonces estaríamos malinterpretando esos textos desde el punto de vista que ellos mismos dicen hablando de la circuncisión hecha con mano. ¿Cuál fue la circuncisión hecha con mano? Si nosotros recordamos cuando Abraham fue circuncidado, él ya tenía bastantes años. Y él fue circuncidado, él mismo se circuncidó, digámoslo de esa forma. Y de ahí, a partir de ese momento, comenzaron a circuncidar a todos los niños al 8º día. Esa circuncisión fue hecha
con mano humana, pero la circuncisión de Cristo, que Cristo produce, es una circuncisión que nos lleva, espiritual, que nos lleva definitivamente a un bautismo que de igual forma nos permite entender, comprender y aceptar que Él es el que hace esos cambios, una circuncisión del corazón. Por ello, digo que ellos mismos explican, porque claramente decía, circuncisión con mano humana. Aquellos que fueron abolidos o fueron clavados en la cruz. Pero hay otra característica, y es que yo podría unir este tercer consejo con el cuarto consejo, me gustaría de hecho, acerca de la sombra y la realidad, porque todos tienen que ver. Y es que esa sombra y esa realidad de la cual habla, dice que en tiempo de Pablo había prácticas del judaísmo que ellos querían involucrar con aquellos recién conversos para que comenzaran a practicarlos. Y esas prácticas eran los que eran contrarios, pero era entender, porque es que aquí hay unos versículos, como es el 14 y el versículo 16, que son mal comprendidos. El uno diciendo que fueron clavados en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado? Ya el hermano John lo explicaba, pero el verso 16 claramente habla acerca de cómo era anulado. ¿Me lo lee, hermano John, por favor? Claro que sí, el versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Exacto. Fíjese que aquí está hablando de sábados. Yo quiero resaltar por ahora esa palabra, sábados. ¿A qué sábados se estaba refiriendo? Y entonces tendríamos que mirar que habían sábados semanales y sábados anuales. Esos sábados anuales tienen que ver con las 7 fiestas judías que se celebraban. Y esas 7 fiestas judías tenían una característica, era que eran restauradoras. Tenían un impacto restaurador porque llevaban a la persona a indicarle o a mostrarle algo mayor. ¿Y qué era ese algo mayor? Cristo Jesús. La sombra era las fiestas, era el tabernáculo, era lo que se hacía, todos los sistemas ceremoniales del tabernáculo, hechos o realizados sencillamente para mostrar algo superior, y ese superior era Cristo Jesús. Pero hay otra connotación, era que así como las fiestas o los sábados ceremoniales tenía un tinte restaurador, debemos ver que esos sábados de las semanales tenían otro tinte totalmente diferente porque era de celebración. Después de todo, fue Cristo quien los colocó allá, después de haber creado todo, el cielo, la tierra, dijo ahora terminó, dice la palabra de Dios, terminó en el 6º día y en el 7º día hizo algo maravilloso. Dijo que Dios lo apartó, lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de esa creación, porque ese sábado es un recordatorio de la perfección hecha por Dios, mientras que el otro tenía que restaurar porque ya habían pecado, porque ya había sucedido el pecado. En el primero, que era el sábado semanal, sucedía desde antes de suceder el pecado, antes del primer pecado ya estaba, porque fue cuando Dios creó el cielo, la tierra y nos creó a nosotros. Claro que sí, bueno, es una buena conexión y es importante aclarar de lo que el texto por lo menos nos está hablando, ¿no? Y si leemos todo el capítulo completo, el capítulo 2, pues allí nos estamos dando cuenta que por ningún lado está hablando de la ley moral, ¿cierto? De los 10 mandamientos en ningún lado. Por eso es importante ver y analizar pues allí el contexto inmediato de lo que nos está hablando. Así que por eso pues el apóstol utiliza esa expresión o ese término, ¿no? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Tampoco está tratando de explicar o hacer una diferenciación entre lo que eran las carnes, ¿cierto? Que se podían comer o las carnes inmundas. Tampoco está hablando de ese tema.
Y como usted decía ahorita también, respecto a esas festividades religiosas, también habían unos sábados ceremoniales que no se estaba refiriendo al sábado como tal, como el día de reposo. Así que allí pues el apóstol hace esa aclaración y aquí en la lección lo dice, que enfatiza un punto similar al que ya había expuesto anteriormente en Efesios, y es que los creyentes gentiles no necesitaban preocuparse por guardar esa ley ceremonial, porque era algo que ya había perdido, por así decirlo, su valor o su poder. En su momento sí fue necesario, sí fue importante, pero eso era solamente un reflejo, una sombra, ¿sí? De una realidad mayor o de un cumplimiento mayor que fue todo pues en la vida de Cristo. Y allí vemos que cuando Cristo muere y en el templo, vemos que ese velo es rasgado en dos, simbolizando que allí terminarían y ya quedaban abolidos todo este sistema ceremonial, sistema de sacrificios, ya no era necesario. Ya de ahí en adelante todo era una cuestión ya más de espiritualidad y de fe, ¿cierto? De aceptar por fe, y de ahí en adelante cuando ya Cristo había ascendido, ya quedó instituida la iglesia cristiana, pues de ahí en adelante ya las personas no veían a Cristo, ya no estaban en la presencia de Él, pero tenían que aceptarlo por fe, aceptar esas enseñanzas, escuchar y recibir el testimonio de los discípulos, de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Y asimismo también hoy en nuestros días, no tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo, escucharlo personalmente, pero a través de esta revelación, pues nosotros a través de la fe lo aceptamos, ¿cierto? Y pues en ese sentido sabemos que ya no es necesario circuncidarnos ni realizar cierto tipo de purificación como lo hacían los judíos, sino que ya todo lo hacemos con el corazón, ¿no? Y con la fe. Perfecto. Es importante resaltar en esta parte que ese por tanto, como conector que lo analizaba usted ahorita, en el versículo 16, sencillamente hace referencia a que, bueno, después de lo que estoy diciendo, entonces hago digamos, un resumen. Y eso era lo que él quería hacer. Por eso cuando habla de comidas y bebidas, sencillamente no podemos decir que estaba hablando de otras comidas diferentes a las que se llevaban al santuario, que eran en las cuales decía que hoy nadie os juzgue. Pero de igual forma, acerca de esos días de fiesta que ya hemos hablado, pero que de igual forma Oseas 2:11 nos decía, él Oseas hacía una alusión a lo que iba a suceder después. Decía que todos esos días de fiesta y todos esos sábados iban a ser ¿qué? Quitados, porque ya no lo iban a necesitar. Ahora, hay algo importante que el hermano John decía, nosotros ya no lo vemos hacia adelante lo que Cristo va a venir. O, podemos verlo, pero como una segunda venida, pero no desde el punto de vista del sacrificio expiatorio que Él tenía que hacer y que era lo que cada una de las generaciones del antiguo tenían que analizar y ver en su momento. Por eso, para nosotros es importante reconocer y entender que ese sistema ceremonial del santuario ya ha quedado abolido, que fue quitado, que fue clavado en la cruz, pero que de igual forma sencillamente eso era una sombra de una realidad mayor que es Cristo, o que fue Cristo Jesús y que es Cristo Jesús para nosotros en este momento. Claro que sí. Y bueno, es importante tener eso claro, ¿no? Porque para algunas personas tal vez hoy en día tal vez lo toman de una manera contraria, ¿no? Dicen, no, esa ley, esos mandamientos, no, eso se aplicaba solamente para los judíos, eso sí ya quedó atrás, ya no. Pero entonces, en cambio, si quieren seguir como tratando de llevar a cabo, de practicar esas cosas que precisamente ya el Señor claramente nos ha dicho en su palabra, quedaron abolidos, perdieron su vigencia, perdieron su poder, ya no es necesario que lo practiquemos, porque de aquí en adelante todo el concepto, se maneja el concepto de fe, de gracia, ¿sí? Ya aceptamos y entendemos de ahí en adelante ahora cuál es la obra que Jesús está haciendo, ¿verdad? De intercesión, que ya está allí en el santuario celestial, intercediendo por nosotros y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, allí en esa lección,
pues nos está diciendo en la parte final que aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenado en el cuarto mandamiento, ¿cómo podríamos aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? Pues también es un consejo importante, ¿no? A veces nosotros consideramos que tenemos ya la verdad y que las personas, los demás están equivocados y a veces también tratamos de criticarlos, ¿no? O de juzgarlos, pero el Señor nos dice, no, debemos tratar de evitar esas situaciones y pues concentrarnos en lo más importante, ¿no? Muy bien, aquí hay una parte que debemos entender. A veces juzgamos, pero no solamente nos quedamos en juzgar, sino llegamos al punto de condenar. Condenar. Y ahí sí. es donde está el problema más grande, porque quizás llegar a pensar algo de una persona o porque vemos que está haciendo algo equivocado, nos debe llevar a nosotros con amor, ir a ayudarle a ser restaurado, con amor. Pero a veces sencillamente nos centramos en juzgar para condenar. Y esa condenación no nos compete a nosotros, es algo que simplemente Dios, que de hecho Cristo cuando le llevaron a esta mujer que estaba en el acto del adulterio, él dijo, ni yo te condeno, porque ¿podía hacerlo él? Por supuesto que él pudo haberlo hecho, pero no es algo que nos compete a nosotros como seres humanos. De hecho, el juzgar, sencillamente debemos tener una premisa, y es esa premisa que, pues, aunque se me escapa el texto ahorita, dice que, en mis palabras, dice que mire la viga que está dentro de tu ojo para que de ahí en adelante sí poder ver la paja que está en el ojo de la otra persona. Entonces, en ese contexto debemos primero mirarnos nosotros cómo estamos para poder nosotros llegar a ese punto de juzgar. Claro que sí. Y bueno, hermano Beto, pues ya el tiempo se nos está acabando, nos quedan solamente unos 2 minuticos y entonces debemos ir dejando en claro y dando la conclusión de que para nosotros nuestro único fundamento para la salvación es Cristo Jesús, ¿sí? Y lo que Él ha hecho por nosotros, toda su obra de intercesión por el ser humano en favor de nosotros es el único fundamento real y claro para nuestra salvación. Y bueno, ya en la última parte o los últimos consejos allí, en la parte final de la lección, nos decía también que como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de esas tradiciones humanas, de filosofías, de sutilezas, destruir la fe en las Escrituras. Por eso hoy, lamentablemente, muchas personas les cuesta vivir, como nos decía allí el título de la lección, ¿no? Vivir completos en Cristo. Porque es que cuando, hermano Beto, aceptamos a la persona correcta, que es la salvación, porque ya lo dijimos, ¿no? La salvación es una persona, es Cristo. Y cuando lo aceptamos a Él completamente, pues no tenemos por qué tener la tendencia a irnos por otras ramas, por otros lados y estar confundidos, ¿no? Si lo aceptamos y si hemos creído en Él, pues debemos tener la seguridad de que con Él vamos a estar en la verdad correcta, ¿cierto? Que vamos a estar bien cimentados. Y entonces dice, así hoy por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía, el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Así que, ¿qué consejo final podríamos darle entonces a nuestros hermanos para que podamos estar cimentados y arraigados en la verdadera fe? Hay un versículo de 2 de Corintios 13:5 donde dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en el amor de Cristo. Y para examinarnos debemos ir al único que es nuestro modelo, Cristo Jesús. Ir ante Él. Y frente a eso, entonces nosotros poder decir realmente estamos o no estamos completos en Cristo Jesús. Cada uno, el llamado para cada uno de nosotros es que seamos completos en Cristo Jesús, o nos sentimos completos nosotros con las características, con nuestros deseos, con las cosas del mundo. Hermanos, definitivamente solamente en Cristo Jesús encontramos la plenitud. Ser completos en Cristo significa ir a Él, entregarle todas nuestras cargas, vivir para agradarle y hacer su voluntad. Amén, así es. Podría finalizar teniéndonos una oración para terminar este repaso. Claro por favor, que sí. hermano Beto. Oremos. Maravilloso y buen Padre que mora en las alturas de los cielos,
la honra, el poder y la gloria sean para ti, Padre Santo. Padre misericordioso, agradecemos esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Padre, por favor, permita que cada uno de estos consejos sean una realidad en nuestra vida, que podamos entender la necesidad de buscarte, de conocerte y de pedir la sabiduría que viene de lo alto. Pero de igual forma, enraizarnos en Cristo Jesús, el único que nos puede mantener firmes en sus conocimientos, vivir y entender que cada una de esas enseñanzas o cultos que se hacían antes, solamente como enseñanza para que el pueblo entendiera que era una sombra sencillamente del más grande, del único que es Cristo Jesús. Entonces, cuando entendamos, podamos fortalecernos y vivir para agradarle, vivir para hacer su voluntad. Padre misericordioso, todos estos consejos no es solamente para que nosotros los atesoremos, sino para vivirlos, para que otros quieran conocer de ese gran amor tuyo y para hacer tu santa voluntad de acuerdo a lo que tú nos pides. Padre misericordioso, bendice a tu iglesia, donde quiera que se encuentren. Permítanos entender tu voluntad y hacerla de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Porque te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Sí. Muchas gracias, hermano. Bueno, bendiciones para todos. Que Dios nos siga acompañando.